Mira, le voy a hablar a mi ordenador y va a lanzar 10 llamadas de prueba contra un agente de voz sin que yo abra Retail AI ni una sola vez. Así es como me aseguro de que un agente aguante antes de meterlo a una empresa que recibe más de 150 llamadas. Y le dicto al ordenador: oye Cloud, créame 10 test cases para este agente de voz y lánzalos. A continuación, le pongo el ID del agente de voz y le doy a Enter. Lo primero que hace Cloud Code es leer el prompt del agente para entender qué hace, a quién atiende y cómo está construido. Sin contexto del negocio, los test cases no van a servir. Una vez tiene el contexto, va a generar los 10 perfiles del lead, como estáis viendo en pantalla, siguiendo las indicaciones que le he dado, cada uno con su sector, su personalidad y su objeción concreta. Es decir, que no son leads genéricos, sino que están diseñados para romper a la gente por puntos específicos. Este es el apartado donde nosotros vamos a revisar exactamente cuáles son los test cases y le vamos a dar feedback. En este caso le voy a decir que me parecen bien todos. Me parecen bien todos los test cases que has dicho. Procede. Le damos a Enter y después va a llamar a la API de Retail y va a crear los 10 test cases dentro de la plataforma. Aquí ya está hablando directamente con Retail, por debajo, sin que yo tenga que abrir absolutamente nada. Ahora vamos a comprobar que se hayan subido los 10 test cases, así que vámonos a Retail AI, a la pestaña de simulación, y como vemos tenemos un total de 10 test cases. Automáticamente se ha hecho el batch testing history y si nos metemos a la derecha tenemos el resultado de todos los 10 testeos. Y si pinchamos dentro podemos ver que los 10 tests han pasado y han sido satisfactorios, ya que este agente de voz ya estaba bien estructurado. De hecho, si volvemos a la aplicación vemos que ya los ha subido y le vamos a decir que danos los resultados de los tests que acabas de hacer en Retail AI. Le damos a Enter y como podemos ver los 10 han sido satisfactorios, es decir, que han pasado. Aquí tenemos los tipos de casos distintos para el nicho de administración de fincas y el resultado es que todos han pasado según los criterios individuales. Y además te dice observaciones interesantes, por lo que podrías incluso optimizar todavía más el prompt de tu agente de voz. Pero un segundo, ¿qué acaba de pasar? Pues en concreto 3 cosas encadenadas sin que yo intervenga en la plataforma de agentes de voz de Retail. Una, Cloud ha leído el prompt de la agente para entender a quién está simulando. Esto gracias al ID que le he pasado en el inicio de la conversación. 2, ha creado 10 perfiles de clientes distintos para testear diferentes ángulos para el mismo agente de voz, para ver si se podía romper. Y 3, ha llamado a la API de Retail para crear los tests y los ha lanzado a la vez, sin que yo tenga que testear de manera manual cada uno de los diferentes ángulos. Soy Daniel Suárez y construyo sistemas de agentes de voz con inteligencia artificial para empresas que reciben entre 50 y 300 llamadas diarias, y cuyo equipo se pasa entre 2 a 5 horas diarias atendiendo esas llamadas. Si es tu caso, tienes enlace abajo en la descripción para poder contactar conmigo. Continuamos. ¿Y por qué esto importa realmente en tu empresa? Pues piensa por un momento en una empresa que recibe entre 50 y 300 llamadas al día. Por ejemplo, una administración de fincas, una clínica, una empresa de servicios con clientes recurrentes, cualquier negocio donde el equipo se pasa entre 2 y 5 horas contestando llamadas que en el fondo son siempre las mismas. Entonces, si metemos un agente de voz ahí, no es algo que se haga a la ligera. Si lo lanzas sin probarlo en condiciones reales, lo descubres todo en producción. Es decir, con tus propios clientes al otro lado del teléfono. De manera que el agente de voz entiende mal una palabra, se queda en bucle, dice que ha agendado y no lo ha agendado, y eso ya no es solamente un fallo técnico, sino que es una reseña en Google negativa. Además de una mala experiencia para tus propios clientes y para tus potenciales clientes. Es por eso que antes de que un agente de voz mío con inteligencia artificial entre a operar en una empresa, pasa exactamente por lo que acabas de ver, pero multiplicado por 10. Es decir, no solamente vamos a hacer un test case con 10 ángulos, sino que vamos a hacer muchísimos más, con todas las variaciones reales que se va a encontrar en un sistema que está en producción. Una vez que tienes esto en cuenta, quiero mostrarte los 4 puntos que son obligatorios para realizar una buena fase de testing antes de poner un agente de voz en producción. Lo primero de todo, vámonos a un test case, por ejemplo, y vamos a darle a editar. Entonces, la primera sería especificar un perfil concreto, es decir, no valen leads genéricos, tiene que ser algo muy específico. Es decir, cada avatar, cada test case tiene que ser un personaje en su sector, su situación y su objetivo. Y súper importante el success criteria, es decir, el criterio de éxito en ese test case. Este es más genérico, por lo tanto es más sencillo que lo apruebe, pero si lo queréis poner todavía más a prueba, entonces aquí tendríais que definirlo mucho más. Importante que se pueden poner también diferentes tipos de éxito en la llamada y también variables dinámicas. En conclusión, si queréis hacerlo mucho mejor, deberíais de ser muchísimo más específicos en el prompt para darle una personalidad y un objetivo claro en la llamada y cuáles son los criterios de éxito en esa llamada. Y si lo queréis personalizar todavía más, podéis añadir variables dinámicas. Y os recomiendo siempre que utilicéis un modelo como GPT 4.1, ya que es inteligente y podría hacerse pasar por un humano. Si ponéis uno más tonto, como por ejemplo el GPT 4.1 mini, potencialmente no estáis haciendo un buen trabajo, ya que estarías hablando literalmente con una persona tonta y la mayoría de gente no es tonta.
La siguiente estaría dentro del mismo sitio en este apartado de aquí, donde pone Custom Function Mocks. Es decir, validar las funciones, no solo lo que dice la gente. Por ejemplo, mira si tu agente agenda en el calendario, escribe en el CRM, dispara un WhatsApp, lo que sea. Eso también hay que probarlo dentro del test. En este caso no lo hemos hecho porque simplemente eran llamadas entrantes y no había funciones. Pero en el caso que queréis hacer una función durante la llamada, ya sea un agendamiento de calendario o una función que tiene que buscar en una base de datos en mitad de la llamada con el agente de voz, es ahí donde tenéis que especificarle, ¿vale?, cuáles serían la conexión API, que probablemente sea en N8N o en make.com. Y de esta manera podemos no solamente testear el comportamiento del lenguaje con el usuario, sino también si funcionan o no las funciones que tengamos integradas en nuestras plataformas de automatizaciones. Y esto de manera en volumen, en masa, es decir, no hay que hacerlo manualmente, ya que tenemos la aplicación de Cloud Code para poder hacer estos test cases de manera con mucho volumen. La número 3 sería que cuando ya hemos hecho un test case, en este caso hemos hecho 10 test cases, ¿vale? Cuando ya hemos hecho un lote, lo que hay que hacer es optimizar, ¿vale? No os recomiendo que optimicéis solamente con 10 test cases, pero a lo mejor con 30 ya podéis validar que algo no está funcionando correctamente. Entonces lo que os recomiendo es que creéis diferentes versiones. Si nos vamos aquí a crear y aquí donde pone Publish, podemos publicar diferentes versiones. De esta manera estamos asegurándonos que lo que estamos testeando está aislado y realmente estamos resolviendo el problema del agente de voz. Y por último, y no por ello menos importante, necesitamos una tecnología que nos permita hacer este tipo de testeos personalizados en masa. En este caso, como os he dicho, estoy utilizando Cloud Code, ya que simplemente conectándome con la API de Retail AI y le he dado la documentación de cómo puedo hacer estas llamadas a la API de Retail, es tan inteligente que es capaz de hacer los test cases que yo quiera y lo personalizados que yo quiera. En este caso no han sido hiper personalizados, pero se podría hacer mucho más personalizado, como os he dicho antes, ya sea con funciones, con variables específicas, especificando más todavía lo que es el criterio del éxito en el test case, etcétera. Bien, ahora ya sabes cómo funciona la fase de testing previo a poner un agente de voz en producción que recibe entre 50 y 300 llamadas al día, de manera que una vez esté en producción ya esté completamente blindado. Entonces, si tu empresa está recibiendo entre 50 a 300 llamadas al día y tu equipo está perdiendo entre 2 a 5 horas diarias en recibir todas estas llamadas, ya tengas una administración de fincas, atención al cliente de servicios de soporte, gestión de pedidos, lo que sea. Esto que acabas de ver literalmente es la diferencia entre un sistema que te quita ese problema de encima y uno que te lo agrava, porque si no haces esta fase de testing bien, le vas a tener que dedicar más tiempo a ingeniería de prompting y a mejorar el agente de voz que a atender todas esas llamadas que estás recibiendo ahora mismo. Dicho esto, si tu volumen es mucho menor o cada llamada es de alto valor humano y no se puede estandarizar, directamente esto no es para ti. Y te lo digo claro para que no perdamos tiempo, no por nada. Pero si te encaja, tienes el enlace en la descripción en la cual puedes reservar una llamada de diagnóstico donde veo tu caso en 15 o 30 minutos y te explico qué se puede automatizar y qué no. Y si veo que tiene sentido trabajar contigo, pues al final de la llamada te lo diré. Entonces, si te interesa, tienes el enlace en la descripción. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.